Bueno, buen día a todos. Eh, Muchas gracias primero por la invitación eh, a, a abrir este panel. Estoy, como decía el presentador, también estoy muy feliz, pero en mi caso no es un error. Eh, Quiero agradecer a Carola que me escribió, que nos venimos intercambiando cosas desde hace un tiempito para llegar hasta acá, y también a Darío y un poco a Darío Sandroni, un poco en nombre de ellos o a través de ellos también agradecer a todos los presentes y a los que están trabajando para armar esto, que por ahí una vez viene y habla y se olvida del laburo que hace falta para sostener este tipo de instancias y lo importante que son también para poder dar algunos debates, volver a encontrarnos presencialmente después de estos años que fue más difícil, así que también le agradezco a toda la gente que está trabajando en esta actividad. Yo lo que hice fue, y lo que voy a hacer a lo mejor, es tratar de presentar algunos puntos, algunos ejes en torno a lo que me parece que ha venido pasando sobre el concepto de futuro y la relación con el futuro que tenemos en este momento. No tanto, digamos, hacer futurología o presentar imágenes de cómo serán las cosas, sino como un pasito más atrás, tratar de analizar algunas condiciones que a mí me parecen importantes para pensar el futuro, para ver de qué está hecho nuestro vínculo actual. Y en ese punto decidí también dar otro pasito atrás en relación a la cuestión estrictamente de la tecnología para incorporarla como problema en relación al futuro, pero dar una imagen un poco más general, digamos. Acá hay mucha gente mucho más capacitada que yo para hablar estrictamente de tecnología, y mi intención era compartir algunas problemáticas o algunos puntos que muchos ya los mencionaste recién, que me parece que hacen que la tecnología esté omnipresente y que se puedan pensar estos aspectos, que ya voy a ir develando porque parece re misterioso, que se puedan pensar estos aspectos en su relación con la tecnología, pero también en su relación con otras dinámicas y otras lógicas, las del poder, la de la política, la de la economía, la de los afectos. Entonces, un poco mi propuesta es esa. Voy a leer algunas partes, porque a veces soy mejor leyendo que hablando, y otras trataré de decirlas. El texto se llama ¿Qué quiere decir pensar el futuro en nuestras condiciones? Y lo que les voy a presentar son 8 o 9 condiciones, justamente, que me parece que son importantes para poder dar algún tipo de respuesta o alguna idea, también abriendo el debate a las preguntas que vengan después. Condiciones que son económicas, que son técnicas, que son políticas, que son culturales, que son afectivas. La primera dice, el futuro nunca llegó, que seguramente les suena a muchos. El futuro no llegó, ya que estamos, ni se fue. Hay quienes dicen que estamos viviendo un retorno del futuro, que luego de algunas décadas en que por motivos políticos, teóricos, sociales, se lo había dado por terminado o por muerto, excluido de las preocupaciones o declarado directamente inviable como objeto de pensamiento, se estaría diseminando nuevamente como problema, como tema y como motivo. Yo no creo que el futuro esté retornando, porque nunca desapareció. Básicamente porque no se puede no estar orientado de alguna manera al porvenir. Sin embargo, es cierto que el futuro cambió, que unas formas de imaginarlo y unos modos en que se pretendía incidir dejaron de ser pertinentes o se volvieron indeseables o fueron eliminados. Para cierta mirada, esas modificaciones daban por terminado el futuro y sus posibilidades. El futuro se volvió justamente imposible. Pero yo creo que esto es trocar significado por objeto, porque al investigar lo sucedido en las últimas décadas, detecto no tanto una desaparición, sino profundos cambios y desplazamientos en los sentidos de la palabra, en los modos de vincularse con el futuro, en los agentes capaces de incidir,
en las estrategias de anticipación, en los objetivos deseados. El futuro no desapareció del lenguaje, ni la flecha del tiempo desapareció de las condiciones de la experiencia. Lo que sucedió, creo yo, es una mutación. Hoy vivimos una coyuntura que podría definirse como de cambio civilizacional, en la que tanto el optimismo moderno, que invocaba un futuro mejor, un progreso, como el goce posmoderno, para el cual el futuro era un presente extendido, digamos, un presente eterno, han sido desplazados por 4 vectores, más o menos contradictorios entre sí. El primero expresa una idea de destino, la del colapso ecológico. Es decir, va a suceder. Es decir, vamos al colapso ecológico, ¿no? Ese es uno de los vectores. No digo que esté de acuerdo o no, digo que es una de las discursividades actuales en relación al futuro. En otro vector se expresa una profunda incertidumbre, que es casi la contraria. No tenemos idea de lo que va a pasar y nos cuesta mucho hacernos una idea de lo que va a pasar. El tercer vector considera que hay aspectos estructurales del presente que se van a repetir inevitablemente, es decir, que cualquier porvenir va a tener ciertos elementos X, por ejemplo, el capitalismo. El cuarto vector se invocan futuros particulares incesantemente. Esto lo podemos ver en la publicidad, en las redes sociales o en ciertos discursos donde el futuro aparece como, digamos, una categoría, por lo general es una buena noticia, digamos, y que aparece de distintas maneras. El futuro del trabajo, el futuro de las tecnologías, el futuro de las ciudades, el futuro de cada uno, etcétera, etcétera. O la relación entre estudiar y hacerse un futuro, digamos. Formas en que el futuro, uno sale a la calle y muchísimas publicidades gráficas están articuladas por esto. Entonces, yo veo que hay como estos 4 vectores son los que hoy como diseñan un poco la imposibilidad, la incertidumbre, la inevitabilidad y esta proliferación más particular. Yo me voy a detener en un par de aspectos que me parece que de distintas maneras cruzan estos 4 vectores y que tenía muchos más, pero para no hacerlo tan largo, voy a presentar 3 o 4 que me parece que son muy nodales de qué está pasando hoy con la imagen de futuro, con las apelaciones de futuro y con nuestro vínculo con el futuro y con las posibilidades del presente en relación a estos elementos. El primero creo que lo llamé el capitalismo y el futuro. Desde los años 70, el capitalismo y su relación con el futuro y la colonización del tiempo capitalista se radicalizó. Por un lado, la expansión y complejización del capital financiero, por ejemplo, la proliferación del endeudamiento. En este país sabemos mucho de la relación entre deuda y futuro, es decir, cómo la lógica de la hipoteca del país, si se quiere, a través de procesos de deuda. Los mercados a futuro, que convirtieron al propio futuro, o mejor dicho, al precio de algo en el futuro, en una mercancía, que también sabemos mucho acá de eso. La capilarización de la presencia de la moneda y el desarrollo de tecnologías financieras que propician nuevas estructuras socioeconómicas y políticas y que condensan formas de poder, y toda forma de poder es un modo de la orientación social. La contrarrevolución monetarista, que nosotros solemos llamar neoliberalismo, ha sido un modo decisivo de alteración de estos parámetros temporales, porque a través del dinero y de la deuda operativiza el gobierno de las potencialidades de lo social. La deuda puede pensarse como un factor de colonización temporal, como un modo violento de traer el futuro al presente. Es una operación actual, la de la deuda, pero con un enorme poder sobre acciones potenciales y futuras. Ahora mismo estamos asistiendo a una crisis del sistema de la moneda mundial. La hegemonía del dólar pierde terreno. Surgen monedas financieras que con mayor o menor fuerza disputan a las monedas soberanas. El mundo cripto se disemina, emergen monedas sociales. Bueno, en la pandemia vimos la digitalización y la virtualización del dinero vía billeteras virtuales y modos de pago digital que dieron un salto notable, o el ajuste de la bancarización de un montón de intercambios que hasta entonces no estaban tan tomados por la digitalización. La crisis del 2008 fue el caldo de cultivo, por ejemplo, en el que se cocinaron blockchain y Bitcoin. Y en efecto, digamos, el célebre paper que propone la arquitectura de Bitcoin, que es del 2009,
y que está firmado por un seudónimo, Satoshi Nakamoto, lo primero que dice es que sus enemigos son los bancos y los salvatajes financieros que estaban sucediendo en ese momento, ¿no? En la crisis del 2008. Que a veces los olvidamos, pero creo que fue muy importante para la forma que tomaron algunas cosas. Si el tiempo es dinero, como se suele decir, también es cierto que el dinero es tiempo. Es decir, es un objeto político y técnico y económico que da forma a la temporalidad social. Y de allí que sus transformaciones incidan, creo yo, en nuestras relaciones con el futuro, con los modos de imaginarlo, con el modo de calcular. Por otro lado, las relaciones entre capital y trabajo también se alteraron en este largo periodo, digamos, desde la década del 70, depende de la zona del mundo, en adelante. Precarización, incremento de horas de trabajo, disolución de las fronteras entre actividad laboral y otros órdenes de la vida, agotamiento del modelo de empleo para toda la vida, proletarización del consumo, trabajo invisible, multiplicación de modos de trabajo, heterogeneidad contractual. El arco de experiencias abarca de todo, desde experiencias individuales y colectivas, algunas apenas felices y la mayoría, por lo general, muy desesperantes. Esas son la mayoría. Y se pueden pensar también en relación al futuro. ¿Qué relación hay entre la precarización laboral y el futuro? Yo lo veo como una vida contrarreloj, digamos. Es decir, como las películas esas donde ves venir la pared y si no encontrás la clave, la pared te aplasta. Bueno, como si estuviésemos viviendo todo el tiempo tratando de activar microclaves para que esa pared no trate de, no nos aplaste finalmente. Y esa es una manera de vincularnos con el futuro. Y me parece que a veces cuando tememos mucho a pensar en el futuro o a imaginar, o incluso nos cuesta mucho hacernos una idea, generalmente cuando doy algunos talleres sobre esto, no sé si les va a pasar ahora, espero que sí para comprobar la hipótesis, pero si yo pregunto cómo se imaginan dentro de 20 años, el primer microsegundo va a ser no querer hacerlo, digamos, no huir de la pregunta por un tiempo tan largo y la dificultad que implica proyectar en este momento. Creo que la precariedad laboral y social es fundamental, obviamente, para esa dinámica de clausura de la posibilidad de algunas imaginaciones. Ahí veo un punto importante. El otro, no le iba a decir, pero le voy a decir por algunas cosas que vos mencionaste recién que me gustaron, es la visión, y acá sí hay una cuestión más directamente vinculada con la cuestión tecnológica, o con la producción tecnológica, que es la visión corporativa actual, que podríamos resumir en Silicon Valley, pero que me parece que lo excede. Yo creo que en estos últimos 20 años se consolidó un tipo de corporativismo empresarial que ya no solo, digamos, busca la máxima ganancia, sino que tiene una dinámica de demiúrgica, es decir, de creador de mundos sociales. De Steve Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, si uno los escucha o los lee, aparecen como creadores de mundo, casi como utopistas, digamos, en ese sentido. No utopistas en el sentido de una sociedad ideal, sino en aquel que imagina una sociedad en el futuro y busca diseñarla. Puede ser Marte, para el caso de Elon Musk, puede ser la infosfera para prácticamente todos, puede ser el metaverso en el caso de Zuckerberg y Facebook. Me parece que hoy día hay una relación entre capital financiero, tecnologías e imaginación de mundos futuros muy, muy estrecha, que no es solamente el vector tecnológico, sino cómo estas nuevas corporaciones se vinculan con la producción de imágenes de futuro, y me parece que nosotros estamos de alguna manera en este contexto y lidiando también con estos aspectos. Las apelaciones a la visión empresarial, la idea de visión empresarial, inunda, digamos, la literatura de negocio, la biografía de empresarios y toda la dinámica, digamos, propagandística de estos macroempresarios. Elon Musk, seguramente lo sepan, además de Tesla, además de SpaceX, su proyecto de conquista en Marte, es uno de los inversores iniciales de OpenAI, digamos, del ChatGPT. Por lo cual, digamos, está ahí jugando en todas las canchas. Y me parece que hay una cuestión con la visión empresarial que hoy día es fundamental para el modo para el modo de la dominación, es decir, la visión empresarial como producción de mundos, no solo como búsqueda de ganancias, sino como producción de mundos totales,
me parece que hoy es una variable muy, muy importante. El otro punto que me gustaría marcar es el de la crisis del 2008 y las tecnologías digitales. Porque últimamente estoy medio obsesionado con el 2008, porque veo como que encuentro que varias cosas me reenvían a partir de ese momento. Aparte soy historiador y las fechas, viste, somos, por más que uno le escape al historicismo, tarde o temprano cae en la periodización y bueno, y está bien que así sea. Y a partir de ese momento, a partir del 2008, además que hubo una ofensiva, digamos, generalizada del capital financiero, como decía al principio, que consolidó, digamos, políticas de austeridad y que lo vimos en desalojo, ejecución de hipotecas, endeudamientos, mayor extractivismo, captura financiera de lo social, etcétera, también detonó un montón de procesos decisivos, creo yo, de aceleración tecnológica y digitalización. No es casual que esos sean los años del pasaje de una Internet, por ejemplo, o consolidación del pasaje de una Internet más anónima y menos algoritmizada a una red en la que la captura de datos para su procesamiento se expandió como un nuevo modelo de negocios. Si bien, digamos, había redes sociales que ya llevaban algunos años y los que ya tenemos algunos años recordarán tipo Fotolog, MySpace, Pure Volume, Blogger, pero el salto a partir del 2008 fue muy notable. De hecho, yo debería revisar, pero creo que 2008-2009 es cuando Facebook introduce el botón me gusta, que es la primera vez, digamos, que hay una reacción que no es necesariamente un comentario escrito, lo cual parece un detalle, pero hoy vivimos en dinámicas de reacciones y esas reacciones son datos y esos datos ya sabemos a dónde van, es decir, se alteraron los modos de feedback entre usuarios en ese momento. La datificación es un poco hija, digamos, de estas estrategias de valorización a partir del 2008, que yo digo que revolvieron en su propia basura a ver si podían vender algo y de repente encontraron que esos datos que antes borraban, por ejemplo, los motores de búsqueda de Google, de repente podían hacer algo con eso. Entonces revolvieron la basura y encontraron, vaya lo que encontraron y vaya lo que están vendiendo, ¿no? Claro, un reciclaje de datos. Bueno, esos nuevos desarrollos me parece que redes sociales, inteligencia artificial, la expansión de Big Data, tecnologías, biotecnologías, criptomonedas, Internet de las cosas, han alterado increíblemente nuestras condiciones de vida. Recién se mencionaba a Flavia Costa y la propuesta de llamar tecnoceno a estas condiciones. Yo creo que es una palabra muy precisa para definir nuestra actualidad. ¿Y el futuro? Y el futuro, sí, porque ahora viene el párrafo donde todo esto termina el futuro, que es que todo esto, ¿no? Las técnicas de simulación, anticipación, por ejemplo, también se volvieron dispositivos sociales de orientación a gran escala. Todos hoy tenemos un teléfono con aplicaciones que nos dicen tales o cuales cosas, les pedimos tales o cuales cosas, GPS, por decir el más simple. Lo mismo la inteligencia artificial, que multiplica su presencia en estratos como la producción de imágenes o formas de recopilación más o menos articulada de razonamientos. Entonces, la datificación, la algoritmización, la inteligencia artificial, yo creo que se puede leer este conjunto como un dispositivo, entre otras 1000 lecturas que se pueden hacer, como un dispositivo técnico de orientación. Ahí es donde entra el futuro, en este sentido concreto. Del cual hay que pensar, para mí, las maneras en que altera el modo de vinculación con el futuro. En otro momento, dominado por la cultura oral, o la cultura escrita, o la audiovisual. ¿Qué le hace al proceso decisorio algo como el GPS, por ejemplo? ¿Y qué le hace a la imaginación de la ciencia ficción la producción de imágenes por inteligencia artificial? Yo creo que no solo tiene sentido imaginar el futuro de la inteligencia artificial, sino de qué modo la inteligencia artificial modifica las maneras de imaginar. Es decir, el pliegue, es decir, qué efectos tienen estos fenómenos en nuestra manera de imaginar y por lo tanto de construir imágenes de futuro, ¿no? Ese es uno más. Y cierro con el que también se mencionó hace un ratito, que es el cambio climático. Me di cuenta hace un rato que la palabra pandemia casi no estaba en lo que había escrito, como muy loco también
como, no sé si a ustedes les pasa, pero pareciera que en un momento la pandemia venía a cambiarlo todo y después parece que cambió algunas cosas, pero también un efecto de olvido social, como Negación. tuvimos 2 años hablando y hace un año que la palabra tipo desapareció. Y me parece también muy interesante, hago una nota al pie rápida antes del cambio climático, que es el último punto, que es que tiene que ver con futuro y que me parece que habla mucho de la actualidad. Cuando la pandemia irrumpe, los primeros meses, sobre todo, la idea de qué va a pasar y la idea de, digamos, pronósticos en relación a eso fueron como toneladas. Perdón, estoy hablando capaz que... ahora me amplié, ¿sí? Bien. Toneladas de pronósticos sobre la pandemia, ¿no? Tipo, desde los simples vamos a salir mejores hasta, bueno, van a suceder tales o cuales cosas geopolíticas, sanitarias, económicas, culturales, afectivas, etc. Pero después, a medida que la pandemia se estabilizó, ese shock de ansiedad de saber cómo iban a ser las cosas fue mermando. Y me parece significativo y sintomático, socialmente hablando, de que hayamos querido saber en el primer mes cómo iba a ser la pandemia, al toque, tener ya, desde los filósofos diciendo cosas hasta, insisto, digamos, todo el campo de los seres hablantes haciendo algún pronóstico, y a medida que la pandemia se estabilizó, esa demanda de pronóstico fue mermando, y pareciera como que la pandemia ya no tiene efectos, digamos. Queríamos saber todo al principio, es decir, dame la imagen de futuro de cómo vamos a salir de esto, y luego, a medida que la pandemia se desarrolló, como que esa imagen de futuro ya no apareció tan necesaria o deseable. La cosa es que los pronósticos mermaron. ¿Qué relación hay entre querer saberlo todo inmediatamente y procesos que son de más larga duración? Esa sería como el corolario pregunta. El último punto es cambio climático. Entre los más importantes fenómenos que operan actualmente como condiciones decisivas de las maneras en que nos vinculamos con el futuro, que lo mencioné al principio, yo creo que es el cambio climático. En los últimos años el proceso se aceleró, ganó espacio público, genera más tensiones, genera conflictos e induce un pensamiento de mediano y largo plazo del futuro, que esto me parece importante, que aunque no sea muy esperanzador, digamos, porque cuando uno empieza a pensar en esto, la empieza a pasar mal, más bien lo contrario, digamos, pero funciona como un factor de discusión del futuro. Más allá, digamos, de lo que yo pienso que es que no se puede hablar del futuro en realidad con sensatez si no se incorpora la variable del cambio climático, digamos, más allá de esto, yo creo que este fenómeno, digamos, la irrupción del problema del cambio climático, cortó con dos discursos de futuro anteriores muy importantes. El primero es lo que se llamó en los 90 el fin de la historia, digamos. O sea, toda la hipótesis de Fukuyama y amigos. Es decir, cae el muro de Berlín, o se derrumba, no cayó solo, se derrumba el muro de Berlín, colapsa el bloque socialista, el capitalismo democrático liberal gana y a partir de ahora vivimos en una eternidad en esa dinámica que solamente supondrá modular algunos conflictos menores, ¿no? O modular conflictos que no son estructurales. Esa era la idea de Fukuyama en El fin de la historia. Bueno, no, o sea, no, o sea, no. Esa idea esa hipótesis sobre el futuro, el cambio climático, la revienta. Y la segunda creo que es la del futuro de crecimiento infinito, que es la otra, es decir, la aparición de los límites o la finitud del planeta, que también era un discurso, y ese discurso no es solamente un discurso del capitalismo, fue el discurso también del bloque socialista durante todo el siglo XX, es decir, el acuerdo de base era que se podía crecer infinitamente, el problema era cómo se distribuía. Me parece que esas dos ideas, un capitalismo eterno y un crecimiento infinito, el cambio climático como concepto y como problema, lo fractura. Y ahí tenemos un cambio, valga la redundancia, un cambio importante en nuestra relación, o en todo caso en los discursos dominantes respecto al futuro. Instaló al futuro como un tope, digamos, como una sombra amenazante. El cambio climático y las nociones
que le dan cuerpo, digamos, antropoceno, capitaloceno, ecología política, colapso ecológico, sexta extinción, extinción masiva, mitigación, adaptación, justicia ambiental, modos de vida imperial, aportan para mí una dimensión clave, no solamente por la urgencia y magnitud de los peligros, sino porque también permite una perspectiva no antropocéntrica, ¿no? Si por un lado el cambio climático condensa problemas fundamentales como la destrucción ambiental, el especismo, la extinción, la agudización de las desigualdades de clase, de género, edad, raciales, regionales, también trae la posibilidad de un pensamiento planetario, una nueva interrogación sobre prácticas científicas y orientaciones tecnológicas, así como una pugna por los modos políticos de gestionar ese mismo cambio climático, una renovación en las ideas de planificación que están apareciendo, digamos, nuevas maneras de construir planes a futuro, y el problema de la estrategia de transición, ¿no? El cambio climático también creo que nos pone además en un debate sobre el futuro, que es el de la forma específica de la posibilidad, que son los límites. Es decir, los límites a los recursos, los límites a los modos de vida, los límites terrestres. Las políticas del límite son fundamentales, creo yo, y la cuestión de dónde, cómo, a quiénes y para qué poner límites, y creo que esto también vale para la educación en general, y qué cosas se vuelven posibles cuando otras son limitadas, creo que es una zona muy interesante para pensar, la relación entre futuro y límites. Creo que hay una imaginación ahí que justamente choca con esta idea, por ejemplo, de crecimiento infinito. Un poco eso. Voy a dejar aquí para que la palabra pueda circular también y después por ahí en la ronda de preguntas y eso la seguimos. Muchas gracias.